Si pudieras vivir en cualquier época de la historia humana, ¿cuál elegirías y qué te gustaría experimentar o presenciar? Respuesta 1. Usuario de Reddit. Historia enamorado. Bueno, si tuviera la oportunidad de vivir en cualquier época de la historia humana, elegiría el Renacimiento en Europa. Me encantaría experimentar la efervescencia artística y cultural de esa época. Presenciar el florecimiento del arte, la literatura y la música sería realmente emocionante para mí. Me gustaría estar en el centro de la acción, rodeado de genios como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, y ver cómo crean sus obras maestras. Ser testigo de las discusiones intelectuales entre grandes filósofos y científicos como Galileo Galilei o Nicolás Copérnico sería realmente inspirador. Además, me gustaría vivir en una época en la que las ideas y los conocimientos estaban siendo cuestionados y expandidos, y tener la oportunidad de contribuir a ese avance intelectual. Sin duda, sería una experiencia fascinante y enriquecedora para mí como amante de la historia y las artes. Respuesta 2. Usuario de Reddit. Aventurero temporal. Si pudiera vivir en cualquier época de la historia humana, elegiría el periodo de las grandes exploraciones y descubrimientos, específicamente durante los siglos X o Y. Me encantaría ser testigo de las expediciones marítimas que llevaron al descubrimiento de nuevas tierras y culturas. Sería una oportunidad única para embarcarme en un viaje aventurero a lo desconocido y explorar el mundo en una época en la que los mapas estaban llenos de espacios en blanco y los horizontes parecían infinitos. Me gustaría unirme a navegantes intrépidos como Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes o James Cook, y ser parte de sus expediciones históricas. También me fascinaría interactuar con culturas indígenas y aprender de su sabiduría ancestral. Además, sería emocionante presenciar los primeros encuentros entre diferentes civilizaciones y ser parte de los intercambios culturales que dieron forma al mundo moderno. Sin duda, sería una época llena de desafíos y riesgos, pero también de descubrimientos y oportunidades emocionantes para expandir los límites del conocimiento humano. Respuesta 3. Usuario de Reddit. Revolucionario soñador. Si tuviera la oportunidad de vivir en cualquier época de la historia humana, elegiría el siglo XX durante el período de las revoluciones y luchas por los derechos civiles. Me gustaría ser testigo y participar en los movimientos de liberación que tuvieron lugar en diferentes partes del mundo. Sería increíble estar presente durante la Revolución Rusa y presenciar el surgimiento del comunismo y los debates sobre la igualdad social. También me encantaría ser parte de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, donde se produjeron avances significativos en la lucha contra la segregación racial. Me gustaría unirme a figuras emblemáticas como Martin Luther King Jr. y participar en marchas y protestas pacíficas en busca de la igualdad de derechos para todos. Además, me fascinaría ser testigo de los movimientos de liberación en América Latina, como la Revolución Cubana o la lucha por la independencia en diferentes países. Sería una oportunidad única para vivir en un periodo de cambios trascendentales y contribuir a la lucha por la justicia social y la igualdad de oportunidades. Respuesta 4. Usuario de Reddit. Medieval Enthusiast. Si pudiera vivir en cualquier época de la historia humana, elegiría el periodo medieval en Europa. Me encantaría experimentar la vida en un castillo medieval y sumergirme en la cultura y las costumbres de la época. Sería emocionante presenciar los torneos de caballeros y ver cómo se llevaban a cabo las batallas y las justas. También me gustaría ser testigo de la construcción de majestuosas catedrales góticas y apreciar la arquitectura y el arte medieval en su esplendor. Además, me fascinaría ser parte de la vida cotidiana en una aldea medieval, aprender las habilidades de los artesanos y comerciantes, y participar en festivales y celebraciones tradicionales. Sería una oportunidad única para sumergirme en un mundo lleno de tradiciones, mitos y leyendas. Aunque reconozco que la vida en ese periodo también tenía sus desafíos y dificultades, creo que la experiencia de vivir en la Edad Media sería enriquecedora y me permitiría apreciar la evolución de la sociedad y la cultura a lo largo del tiempo. Respuesta 5. Usuario de Reddit. Science aficionado. Si pudiera vivir en cualquier época de la historia humana, elegiría el periodo de la Ilustración en el siglo XVIII. Me fascina el florecimiento del pensamiento racional, el avance científico y el surgimiento de nuevas ideas filosóficas. Me encantaría ser testigo de los debates intelectuales entre grandes pensadores como Voltaire, Rousseau y Kant, y participar en las discusiones sobre la razón, la libertad y los derechos humanos. Además, me gustaría presenciar los avances científicos de la época, como el descubrimiento de la electricidad y los experimentos pioneros de figuras como Benjamin Franklin. Sería emocionante ser parte de la difusión del conocimiento a través de la impresión y la proliferación de bibliotecas y salones de discusión. Además, me gustaría experimentar el ambiente de cambio y optimismo que caracterizó a la Ilustración, donde las ideas revolucionarias y la crítica al absolutismo comenzaron a abrir el camino hacia la democracia y los derechos individuales.
Sin duda, sería un momento apasionante para estar vivo y ser parte de la búsqueda de la verdad y el progreso humano. Respuesta 6. Usuario de Reddit, amante de la antigüedad. Si tuviera la oportunidad de vivir en cualquier época de la historia humana, elegiría la antigua Grecia en el siglo V a.C. Me fascina la riqueza cultural y el florecimiento intelectual de esa época. Me gustaría ser testigo del esplendor de la Atenas clásica y ser parte de la vida cotidiana en la polis. Me encantaría asistir a los debates filosóficos en el ágora y presenciar las enseñanzas de grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Además, me fascinaría ser parte de las competiciones atléticas en los Juegos Olímpicos antiguos y apreciar el arte y la arquitectura griega en su apogeo. Sería una oportunidad única para sumergirme en la mitología griega, conocer a los dioses y diosas de cerca y participar en los rituales religiosos de la época. También me gustaría viajar por las ciudades-estado y explorar las maravillas de la antigua Grecia, desde el Partenón en Atenas hasta el oráculo de Delfos. En resumen, vivir en la antigua Grecia sería una experiencia enriquecedora y emocionante, donde la filosofía, el arte y la cultura se entrelazan en un mundo de belleza y sabiduría. Respuesta 7. Usuario de Reddit, historia militar. Si pudiera vivir en cualquier época de la historia humana, elegiría el periodo de las guerras napoleónicas en el siglo XIX. Sería una oportunidad única para ser testigo de las estrategias militares innovadoras y los grandes conflictos que marcaron la época. Me gustaría presenciar las batallas épicas lideradas por Napoleón Bonaparte y ver de cerca su genio militar en acción. Sería emocionante ser parte de las campañas militares y experimentar la vida en los campos de batalla, aunque también reconocería los horrores y el sufrimiento que implicaban. Además, me fascinaría conocerse a otras figuras destacadas de la época, como al duque de Wellington y Tadeusz Kościuszko, y aprender de su liderazgo y valentía. Sería un momento de grandes cambios en la forma de hacer la guerra, con la introducción de nuevas tácticas y tecnologías militares. Sería una oportunidad para estudiar la historia militar en tiempo real y comprender mejor las implicaciones estratégicas y sociales de los conflictos. En definitiva, vivir en el periodo de las guerras napoleónicas sería un desafío, pero también una oportunidad para presenciar momentos cruciales en la historia militar y entender cómo han influido en el mundo moderno. Respuesta 8. Usuario de Reddit, cazador de misterios. Si tuviera la oportunidad de vivir en cualquier época de la historia humana, elegiría la antigua civilización egipcia durante el período del Antiguo Egipto. Me fascina la enigmática cultura y la mística que rodea a los faraones y las pirámides. Me gustaría ser testigo de la construcción de las grandes pirámides de Giza y descubrir los secretos que encierran. Además, me encantaría conocer a personajes históricos como Cleopatra y Ramsés y explorar los templos y tumbas sagradas de los antiguos dioses egipcios. Sería una oportunidad única para estudiar de cerca el sistema de escritura jeroglífica y descifrar los misterios de la antigua sabiduría egipcia. También me intrigaría ser parte de los rituales y festivales religiosos que eran fundamentales en la vida de los antiguos egipcios. En resumen, vivir en el antiguo Egipto sería una experiencia fascinante y llena de misterios por descubrir, donde la historia y la mitología se entrelazan en una cultura única y cautivadora. Respuesta 9. Usuario de Reddit, crononauta. Si pudiera vivir en cualquier época de la historia humana, elegiría el futuro distante, en un momento en el que la humanidad haya colonizado otros planetas y esté explorando el vasto universo. Me encantaría ser parte de una era de descubrimientos cósmicos y aventuras intergalácticas. Imagínate poder viajar a través de sistemas estelares desconocidos, presenciar la formación de nuevas civilizaciones y ser testigo de avances científicos y tecnológicos que desafían nuestra imaginación. Me gustaría explorar exoplanetas habitables, sumergirme en culturas extraterrestres y ampliar nuestro conocimiento sobre el cosmos. Sería emocionante formar parte de la comunidad galáctica y contribuir al crecimiento y desarrollo de la humanidad en un escenario mucho más amplio que la Tierra. Además, estaría ansioso por descubrir nuevos avances en la ciencia, la medicina y la tecnología que mejoren nuestras vidas y nos permitan desbloquear los secretos del universo. Vivir en ese futuro distante sería una experiencia única y apasionante, en la que la humanidad trascendería los límites terrestres y se abriría a un mundo de posibilidades infinitas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que hayas disfrutado de las increíbles respuestas de nuestros usuarios de Reddit sobre las épocas que les gustaría vivir. Nos vemos en el próximo video.